Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a una nueva edición de Código 13, nuestro podcast de tecnología, y nos acompaña de Chile Alejandra Bonatti. ¿Cómo está, Ale? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias, Tomás. Un gusto estar contigo. Oye, de la vez que vinimos anterior a hablar de 15, un exitazo, así que vamos a hablar de otro exitazo de Google, que son las búsquedas, valga la redundancia, más buscadas en la plataforma el 2024 por los chilenos. Exacto, es lo que nosotros llamamos el año en búsqueda. Claro. ¿Verdad? Que es lo que hacemos es como si tomáramos una fotografía o una radiografía de un momento en particular, y entonces los términos que más crecen en búsqueda, los que se convierten en tendencia, ¿verdad? Sí. Mira, y acá, para la gente que si quiere ir leyendo y siguiendo nuestra conversación, porque si bien estamos como podcast en YouTube, también estamos como podcast también en YouTube, que también es de Google. Y en T13.cl ya tenemos la nota con todos los aspectos, así que si lo quieres ir leyendo y comentando también, ahí en la cajita de comentarios, felices. Comencemos por el principio, dijo el guaso, ¿vale? Que dentro de las tendencias es bien misceláneo y bien un buen reflejo de lo que fue este 2024. Por ejemplo, la Eurocopa, Copa América, Tabilo, Bocelli, Intensamente 2, Venezuela, Camila Andrade, Progreso del Cambio Climático, Video Bandita y elecciones en Estados Unidos. Somos un país muy deportivo, parece. Yo creo que sí. Ahora, ojo, en las búsquedas de Eurocopa y de Copa América no solo se reflejaron en Chile, sino que en varios países de Latinoamérica, claro, y también globalmente, porque en realidad fueron dos hitos bastante importantes para los seguidores del deporte, sí, del deporte, ¿cómo se llama?, de la pelota blanca con negra. Y la verdad es que sí, yo te diría que es uno de los últimos años donde el deporte sí está liderando las búsquedas. Claro. Pensemos que son los tres primeros. Los tres primeros, sí, po. Entonces, sí es interesante desde ese punto de vista el ver cómo estos tres términos están full relacionados a deporte, ¿verdad? Que son los tres primeros. Claro, y refleja también un poco el consumo, de pronto también refleja el cómo la gente se interesa en ciertas situaciones. Por ejemplo, no sé, si hablamos de fútbol, a Chile no le ha ido espectacular, el 2024 fue bien desastroso, y ahí también habla de cómo la gente se interesa tanto por lo bueno o lo negativo que pueden ser las noticias. Exacto, bueno, porque además de todo yo creo que pasa mucho que la gente finalmente, claro, del caso de Chile, mejor ni hablar. pero en particular, claro, la gente, yo creo que cuando sigue un deporte en especial, igual lo va a seguir. A nosotros nos pasa mucho que siguiendo las tendencias, por ejemplo, los fines de semana, cuando tú estás suscrito a Google Trends, te llegan las tendencias y muchísimo de lo que se busca el fin de semana, salvo que haya un hecho noticioso muy grande, muy importante, en general es mucho fútbol. Tanto partidos de Chile como partidos de la región latinoamericana, como también partidos de Europa, que pesan mucho en la búsqueda acá en Chile también. Exacto. Y aparte podemos ver que no es solo deporte, no es solo política, hay hasta farándula. Sí, sí, absolutamente. Absolutamente, la farándula y todo lo que pasa en el espectáculo a la gente le interesa muchísimo. Sí, es mucho. Porque acá meto entre farándula y espectáculo, por ejemplo, el fenómeno que fue Andrea Bocelli. Sí. A ver, toda la gente dice, oh sí, Bocelli. Yo creo que nadie, o no tan masivo, pensaba que Andrea Bocelli le iba a romper tanto en el Festival de Viña. Exacto. Yo creo que, bueno, en ese sentido, el Festival de Viña siempre, dentro de los hechos que salen destacados, en una u otra lista siempre salen algunas búsquedas relacionadas a eso. Ahora, claro, Bocelli, la verdad es que nos impactó mucho en particular. Y yo creo que es mucho porque la gente a lo mejor había escuchado nombrar su ¿cómo se llama?, alguna de sus canciones, ¿verdad? Pero verlo performar como lo hizo en el escenario, ¿viste? Con esta orquesta increíble. Y su hijo también. Yo no sé cómo apareció acá. Mateo Bocelli, no sé cómo no apareció. Me parece que está en uno de los listados, pero en particular, en ese sentido, es muy llamativo. Y también te habla un poco de la diversidad de la diversidad de lo que la gente quiere saber, ¿verdad? Sí. Muchos de los términos y la forma en que se construyen las listas están muy relacionados a
a curiosidad, por supuesto, a las noticias, a lo que está pasando. Hace un tiempo ya venimos viendo, por ejemplo, búsquedas relacionadas a las noticias políticas. Antes no era algo que fuera tan común, yo te diría que... Como que la gente busca contexto. Exactamente, la gente busca contexto, es súper cierto. Y desde ese punto de vista vemos entonces como el contenido y las búsquedas son súper variadas, ¿verdad? Sí. Es bueno el punto ese que dices tú, porque antes, yo recuerdo, bueno, llevo años recibiendo el resumen de Google, nos conocemos hace cierto tiempo, siempre eran como solo conceptos de, no sé, o el qué es, ¿te acuerdas? O sea, como solo qué es. Ahora me gusta también que está ese apartado del que la gente busca, no sé, cómo se hace esto, o por qué hizo noticia esto, cierto personaje. Es importante cómo ha evolucionado o cómo ha performado Google en cuanto a la percepción de la gente, que no es solo para saber cierta cosa, sino que para amplificar alguna información. Exactamente, y tal como te decía, o sea, las búsquedas, todavía hay muchas búsquedas que están muy relacionadas, y siempre van a haber muchas búsquedas relacionadas a lo que la gente necesita, porque tú saber para hacer un trámite, claro. Por supuesto las elecciones, marca mucho los listados, ¿verdad? Pero también, por ejemplo... ¿Cómo? ¿Cómo? El primer término tiene que ver específicamente con un trámite. Claro, el subsidio de la luz. Exacto, ¿verdad? Lo que me lo sepa, que tengo anotado. Muy bien. Yo creo que no sabía, pero bueno, no, está bien. Y la verdad entonces es que desde ese punto de vista también te muestra cómo la gente utiliza mucho el buscador para resolver preguntas relacionadas al día a día, a las cosas urgentes que necesitamos saber, ¿verdad? Ahí hay un punto que me gustaría preguntarte, Ale, en el cómo también ha evolucionado el cómo Google la data al usuario. Porque hoy en día estamos viendo que el primer resultado es de una inteligencia artificial. Exacto. ¿Cierto? ¿Cómo ha ido esa transferencia de datos y cómo se le va entregando también a la persona? Porque imagino que es mucho más personalizada si está logueada con su cuenta de Gmail al momento de buscar por Google, ¿no? Mira, la verdad es que desde el punto de vista, como sabemos, desde aproximadamente septiembre de este año o un poquito más adelante, nosotros anunciamos acá en Chile el AI Overviews, yep, este panorama, ¿verdad? Que tal como decías tú, te entrega como un resumen, ¿verdad? De la búsqueda. Sí. Te entrega la información un poquito más, si lo queremos decir, sí, en buen chileno, ¿verdad? Sin embargo, la gente sigue preguntando las mismas cosas. Y además de todo, a nivel, yo te diría, de lo que nosotros conocemos a nivel más global, hay un estudio, me parece que es de Pricewaterhouse, que muestra que la gente se queda más tiempo leyendo, ¿verdad? Tiene acceso a distintos links. Porque la inteligencia, exacto, la inteligencia artificial te entrega un resumen y te va entregando todos los links con los que se construyó esta información, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista también vemos que la gente tiene un poco más de interés en quedarse un poquito más en las lecturas de las respuestas del buscador. Porque, corrígeme si me equivoco, pero, tal vez mi algoritmo, pero yo recuerdo que tiempo atrás buscaba algún dato y lo primero que me aparecía era Wikipedia. Eso a mí, como usuario, me parece que igual el motor tiene un valor agregado, considerando que el prejuicio que se puede tener de pronto de Wikipedia, que te lo entregue una inteligencia artificial, también como usuario uno le da como otro valor, de que viene con algo chequeado. ¿Lo han visto como la percepción del usuario? ¿Cuál era el fin más o menos? Yo desconozco todavía si hay, desde ese punto de vista, una diferenciación entre lo que se entregaba antes versus lo de ahora. Ya lo que te decía de el tiempo que permanecen las personas usuarias en el buscador, ¿verdad? Sin embargo, por supuesto que esta diversidad de información, el que la información venga desde ese punto de vista un poco más redondita, ¿verdad? Y te entregue un poquito más abajo las fuentes, todas las fuentes, sí, que uno está buscando, por supuesto que ayuda a que la gente tenga una información más profunda y con mayor riqueza. Y como que siento que pueden ser tonteras de pronto, pero para alguien que está, o todo el mundo hoy en día, estamos todos tan pegados a los equipos, de que ver algo que no sea solo la pantalla plana, porque tiene aparte la animación, la escritura, te lo hace un poco más cercano. Sí. Sobre todo si de verdad lo que a uno le falta, o va a Google o va a YouTube. Sí, hoy en día es así. Por ejemplo, no sé, mi hija el otro día buscaban cómo dibujar personas, y nos fueron a buscar a YouTube. Claro, exacto. Que también, no sé, ahí ya otro estudio aparte, pero me imagino que también se tiene como un fenómeno similar, que la gente va también harto a YouTube a buscar información, cosas y datos. Bueno, dentro de los registros que tenemos nosotros,
el segundo buscador donde la gente más busca contenido de ese tipo es YouTube en particular. Uno de los contenidos más consumidos de YouTube son específicamente y particularmente los tutoriales. Es increíble. Exacto. A nosotros todos los años nos rinde muy bien cómo doblar el voto. Pero te lo juro, es uno de los videos top. Es que sí, porque la gente busca mucho que alguien le reafirme algo que está buscando. Por ejemplo, el hecho de que tú, hoy en día, mucha gente, antes de hacer una compra, busca una evaluación de producto. Lo hago. De hecho, sí soy. Exacto, yo aprendía, yo no sabía mucho y mi pareja me enseñó desde ese punto de vista a buscar la evaluación. Y desde ese punto de vista tú te sientes un poquito más, con más información, ¿verdad? Entonces, la verdad, es también un buscador que se utiliza mucho YouTube. Sí, yo que soy un ávido comprador de AliExpress, lo confieso, busco a ver el modelo y está, eso a mí me sorprende que está como... No, el contenido que hay es increíble. No solo yo lo quiero comprar, otra gente sí lo compré. O sea, mucha gente, imagínate, mucha gente busca desde evaluaciones de libros a material para estudiar, si necesitan estudiar, entonces... Desde ese punto de vista también, bueno, obviamente en las búsquedas siempre te va a aparecer mucha información de YouTube, ¿verdad? Claro. Y bueno, volviendo a Google, al motor de búsqueda, me gusta el término motor de búsqueda. Es un apartado que me llamó la atención también, que era el Nos Dejaron. Nos dejaron. Que habla también del interés del chileno, tanto en las figuras nacionales como las internacionales, tanto sea por cómo se dio y por los nombres. No sé, por ejemplo, está Kate Middleton, no se estaba en personaje, está Liam Payne, por ejemplo, exacto, que pasó en Argentina, que es inglés y que pasó allá. Está Mary Rose McGill, alguien del acontecer nacional de los 90, 80, exacto, 70. Sí. Por ejemplo, Christian Oliver también, el expresidente Piñera, Claudio Reyes, Claudio Iturra también de Canal 13, en primer lugar. Y eso es súper también llamativo y en el fondo, por supuesto que tiene que ver con cercanía, ¿verdad? Sí. Con cuando algo, mientras más cercano, y nosotros que somos periodistas lo sabemos, sí. Es más importante para la gente las cosas cuando pasan. Y desde ese punto de vista, tanto la muerte de Claudio Iturra como el presidente Piñera, claro, nos golpearon y nos llamaron mucho la atención, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, también el listado que nos buscaron tiene mucho que ver con sensibilidad. Y es interesante también saber cómo la gente busca también. Porque se activan todos los protocolos, tanto en los medios de prensa, y me imagino también en buscadores como Google, que claro, hay que empezar a tener material para la gente. Y me imagino que también ahí la inteligencia artificial o los algoritmos va como deriva el tráfico, ¿no? Bueno, tiene específicamente que ver, y el buscador siempre ha funcionado así, ¿verdad? De encontrar información y de ponerte más cerca de tus manos o de tu vista, claro, la información que es más relevante para tu búsqueda, ¿verdad? Esa es la gran particularidad que tiene el buscador, ¿verdad? Entonces, la información que sea más relevante a tu búsqueda va a ser la primera que te aparezca. Sí. Ya sea un medio de comunicación o en el caso, por ejemplo, cuando tú buscas un producto, una evaluación o tal vez un contenido en relación a los efectos que un producto puede tener, por ejemplo, en la productividad. Claro. Hablemoslo así. Y luego ya siempre separado lo que tiene que ver con los anuncios, ¿verdad? Sí. Y esto, para tener un poquito la pregunta y rehacerla, ¿sí cambia la experiencia de búsqueda si estás logueado en tu cuenta? Puede ser una pregunta muy básica, pero... debiera cambiar en el sentido de que tiene que ver donde tú, bueno, las búsquedas tú sabes que siempre son geolocalizadas, ¿verdad? Y desde ese punto de vista tiene que ver también más que nada con el historial de búsqueda, claro, y con guardar tus búsquedas también en tu historial, para que cuando tú después las busques de nuevo, tengas acceso más rápido a la información, ¿verdad? Y te acuerdes que buscaste algo, puedas entrar a tu historial de búsqueda y recuperarlo, por ejemplo, saber cuándo lo buscaste, si es útil para ti. Entonces, por supuesto que siempre la experiencia logueado, en general en todos los productos cambia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usamos Google Maps, tu experiencia logueado sí, con el historial de búsqueda activado te ayuda a que lleguen más rápido a los lugares, a que la inteligencia artificial, por ejemplo, te sugiera y sepa que todos los días tú vas a tu oficina que está acá en Canal 13 y te recomienda el camino más rápido o el más eficiente, o te diga, ojo, si tú sales ahora te vas a demorar 15 minutos más, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista,
una experiencia de usuario cuando tú estás logueado, por supuesto que cambia. Sí, es interesante ese punto y que de pronto la gente no le toma tanto el peso de que, o no sé, en portales de internet, lo bueno o lo importante que es estar logueado porque, claro, ya sea Google o no, esto en general, siempre te va a demostrar o te va a ofrecer lo que está más cerca de tu gusto, que igual te mejora la experiencia. Exactamente. Y desde ese punto de vista también es súper importante comentarle a la gente que siempre, por lo menos en el caso de los productos y de las herramientas de Google, tú vas a tener la posibilidad de borrar tu historial, Sí. de compartir la información que tú quieras compartir, y desde ese punto de vista los controles de este tipo de información relacionada a privacidad y a seguridad, ya desde muchos años nosotros los venimos entregando al usuario, ¿verdad? Y simplificando la información para, tal como dices tú, acercarle a la gente esta sensación y esta experiencia de usuario más enriquecida, y que sepan que ellos son los que están en control de sus datos. Sí, po. Oye, me gusta hablar de estos temas. De pronto me voy mucho en detalles, pero creo que en detalle está la gracia. Y siendo también que de pronto lo que busque la gente, el cómo lo hace, habla también de... mira, justo me estaba pidiendo lo llave. Habla de pronto del país, cómo se vive, de cómo se ven o se trata los aspectos. No sé, porque yo viendo... tenemos, no sé, en el acontecer político, la elección en Venezuela, que es un tema, yo creo que también me imagino que se repitió en muchos otros países, porque Se repitió mucho. es una realidad exterior, porque de una u otra forma igual llama la atención por el contexto político, por el contexto migratorio, como que se mezcla mucho eso, ¿no? Exactamente, sí, porque en el fondo, como te decía, nosotros hace, yo te diría, mucho antes de la pandemia, unos 2 años antes de la pandemia aproximadamente, y tal vez si podemos poner un hito de la información nacional, también mucho con el Estado social, ¿verdad? La gente empezó a tener un acercamiento más directo a las noticias, ya a preocuparse más un poco del acontecer general. Lo que pasa afuera. Exactamente, y desde ese punto de vista, reconocer que la información que tú puedas encontrar te va a servir para que tengas, como decías tú hace un rato, más contexto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el caso de las elecciones de Venezuela nos llamó mucho la atención, como decía, puede ser por el contexto migratorio, pero también porque nos importa más, Sí. y nos preocupamos mucho de lo que pasa en nuestra región, porque finalmente igual nosotros sabemos que de alguna u otra forma esa información nos va a impactar. Y lo mismo que pasa con las elecciones en Estados Unidos, Que, dicho sea de paso, es la segunda... ¿verdad? En el acontecer político. Uno pensaría que no sería un tema, sabiendo todo lo que pasa en Chile, si no sabe, te 13 puntos. Todo el acontecer político, claro, el segundo es elección en Estados Unidos por todo lo que es Donald Trump. Pasó con Joe Biden, después con Kamala Harris, Elon Musk, que se metió también por ahí. Y recién el tercero, y por eso te digo, es como es Chile, Katy Barriga, porque al chileno le gusta echar besitos. Y que te se mete el tercero, ¿eh? Ese es un caso bien transversal. O sea, es noticioso, es un caso judicial. Tiene farándula por ahí. Tiene farándula. Con el pasado de Katy Barriga. Sí. Exacto, entonces desde ese punto de vista tiene muchas aristas. Y es un caso súper llamativo, porque el personaje en sí mismo también es súper llamativo y noticioso, Sí. ¿verdad? Y bueno, y de ahí viene Donald Trump, Manuel Monsalve, y que también habla de la relevancia que tiene también estos nombres. Pues que yo recuerde, son muy pocos los ministros que han estado en la cárcel, acusados, y que salgan de una subsecretaría, en este caso, más que ministro, y que pasen por un proceso judicial así, y que fue lleva un par de meses, Exacto. y que esté dentro de los más buscados. También. Exacto, recordemos que fue en Impactante. octubre, a mediados de octubre, entonces desde ese punto de vista te muestra que el volumen de búsqueda y la relevancia del caso es súper grande. Increíble. Bueno, y después para aprovechar, para no dejarlos con ansiedad, porque si yo fuera espectador, si no me lo hice completo, iría con ansiedad. Está Cecilia Morel, Nicolás Maduro, Camila Polici, Eduardo Macaya y Marcela Cubillos, que también ahí hay política más dura. Exacto. Eduardo Macaya condenado, Marcela Cubillos por sueldo en las universidades, Polici también condenado, ¿no? Sí, También con un caso medio farandulesco. Sí. O sea, si bien es cierto, nació con una lectura política súper importante, finalmente terminó siendo llamativo por otro tipo de... Sí, por creaciones de contenido para adultos, Exacto. etcétera.
Oye, y ya, bueno, hablábamos el tema de el cómo, que es entre el qué es y el cómo, es lo más sabroso por años. Son los más Por entretenidos. ahí. Son súper Sí. entretenidos, exacto. Decías el cómo postular el subsidio de la luz, y el segundo, lamentablemente, como igual en la tabla de posiciones, ¿cómo va la U? ¿Cómo va la U? Más abajito, 2, 3, 4, sexto, ¿cómo va el ¿Cómo Colo? va el Colo? ¿Viste? ¿Cómo la gente de ambos equipos o del mismo equipo va viendo? Y te demuestra que no me acuerdo quién me contó el otro día, tiene directa relación con el campeonato nacional. Exacto, y también en súper poco tiempo se mete de los primeros. Exactamente. Y- Entonces, súper interesante también. Me quedé triste yo así con esto. Ah, ven. Hay otros que nos quedamos felices. Así es. Se acaba la entrevista. Bueno, y tenemos, como tú decías, también trámites. Cómo excusarse de votar. Cómo va la elección en Venezuela. Sí. Y muchos de los temas que estamos leyendo se entrelazan. Nos dejaron, estaba Sebastián Piñera. En el 9º puesto está ¿cómo murió Sebastián Como Piñera? Julio Sebastián Piñera, exacto. Y hay algo que yo no sé por qué se metió acá. ¿Cómo se llaman los bigotes de los gatos? Es muy curioso. Es súper curioso porque, bueno, yo creo que es mucho, bueno, de este amor que tiene la gente por su mascota. Y en algún momento, bueno, también son preguntas muy relacionadas a la generación Z, que es la generación más joven. Como nosotros. Exacto. Qué pena. No tanto, pero de hecho, yo cuando salió la pregunta, dijimos, y de hecho es como, aunque deberíamos haber dicho miau, pero bueno, la verdad es que es súper curiosa la Se llaman vivirizas. vibrisas, se llaman. Lo acabo de googlear. ¿Viste? Lo googleaste, te sale que se llama vibrisas y que tienen que ver con la parte sensorial de los gatitos. Sí. Entonces es súper curioso, es súper interesante. Acabo de Pensemos que impactado nuevamente. recordémonos que los gatos, además, también fueron súper noticiosos este año. Acuérdate de Taylor Swift, primero que salió uno de los candidatos relacionados, uno de los políticos relacionados a la candidatura de Trump, mencionando a las mujeres que eran solteras y tenían gatos. Claro, sí. Y luego salió Taylor Swift diciendo, se sacó una foto con su Con su gato. gato. Después fue todo un movimiento en relación a los gatos. Entonces, tiene mucho que ver también con todo lo que pasa, con lo que escuchamos, ¿verdad? No, pero acabo de quedar impactado porque yo lo vi y no lo busqué, pero ahora que lo vi de nuevo, ¿Viste? ¿por qué se llaman bigote? Ya, y vámonos al que es. Vámonos a qué es. Mewing. ¿Qué es el Mewing? ¿Está? El Mewing. Y sé como, bueno, por supuesto, ha sido un... Sí. Y también podemos ver que las búsquedas reviven concepto antiguo. El nóctulo. El no. Fue hace cuánto, unos 3, 4 años atrás, No, el chiste, Chiste que revivió. el nóctulo. Un nocturno. Que es el nocturno, una persona que vive en el techo y sale de noche. Y bueno, también un tema más serio, por ejemplo, el Cosena, que es un ciclón, recordando cuando hubo estos fenómenos naturales en el sur. Exacto. Para Chile habían casos de 60 años atrás. Y si tú mismo mencionaste, en el primer listado también se habla del tema del progreso del cambio climático. Entonces Exacto. también tiene que ver un poco con eso. Sí, y mira, está que es la Dana, que es Duchenne, enfermedad también, que es Caputó, Que es que se desprende de La muerte del presidente Piñera. Sí. Exacto. Coquette, Coquette. Coquette fui yo. ¿Viste? Qué increíble. Bueno, y los que nos faltaba, personas, el número uno siempre pensaría que es un futbolista. Por razones obvias. Hemos visto los resultados muy futbolizados, pero es Alejandro Davilo, Alejandro también. el más buscado, el personaje más. Porque yo creo desde ese punto de vista, bueno, a los que son seguidores del tenis y en general a la gente que Claro. gusta el deporte, trajo muchísimas alegrías este año. Él es un tremendo jugador de tenis que ha destacado muchísimo y desde ese punto de vista, por supuesto, si tú lo pones en una comparación y volvemos a lo que tú mencionabas en un inicio, de que el fútbol tal vez este año tuvo un récord bastante menos llamativo Claro. de lo que tuvieron otros deportes, ¿verdad? Entonces, por supuesto que vamos a encontrar en un lugar más arriba, en este caso, en primer lugar, Número uno. A nosotros, en el equipo completo,
nos sorprendió, la verdad. Y bueno, y ahí está el segundo lugar, Andrea Bocelli, ¿no? Andrea Bocelli nuevamente. Y lo había mencionado mal porque de hecho nos dejaron y nada que ver, pero está Kate Middleton por todo el... ¿Dónde está Kate? ¿Dónde está Kate? Su enfermedad. Exacto. Que salía, que postearon una foto. ¿Te acordás que postearon una foto? Mal editada, la bajaron, no, se fue todo. Sí, súper polémico. Sí, al chileno No. Sacamos de conclusión de estar listado que al chileno es chismoso. Me gusta a mí también. O curioso, dejémoslo así. Ya, vamos a leer el ranking para que no nos dan con ansiedad. Alejandro Tavilo, Andrea Bocelli, Camila Andrade, ¿viste? Chismecito, Katy Barriga, Manuel Monsalve, Kate Middleton, Rafaela Di Girolamo por la denuncia que hizo, Jorge Valdivia, Cristóbal Campos y Cristian Campos, que por la misma denuncia de Rafaela Di Girolamo. El mismo caso, exactamente. Y está súper marcado, bueno, también con el acontecer ahí. ¿Verdad? Oye, es un gran listado del 2024 que yo creo, insisto, en comparación de los otros años, sabroso, o nos viene reflejando en cómo la gente está buscando o cómo está utilizando el celular, en que hoy en día Google te deriva a YouTube, Google te deriva a sitios web. Yo creo que no es que no se haga antes, pero que sí la gente, por ejemplo, más mayor lo está utilizando. No sé si tienen como cifras de eso o no, pero yo lo veo por experiencia personal. Mi suegro, que es una persona que siempre nos dijo, yo no quiero celulares, hoy día quiere buscar una receta, ve, no, el Álvaro Barrientos es bueno. Y lo busca en YouTube y una persona que, insisto, no me gustan los celulares. Bien, tenemos escuchando música o buscando tutoriales. Y yo encuentro que ya llegamos a un punto que cruzó esta barrera de que los adultos más grandes o mayores ya también se sienten tan familiarizados. Mi hija le enseña por el celular o la tele o el tablet. Yo creo que también es un buen cruce humano que nos da, que de pronto al estar tan pegados se nos quita un poco. Sí, absolutamente. O sea, en ese sentido yo creo que también tiene que ver un poco con cómo la tecnología se ha convertido en algo muy fácil de usar. Hoy en día es bastante más amigable, tanto los dispositivos como la forma de buscar, ¿verdad? Por ejemplo, para los adultos mayores, el hecho que tú hoy en día puedas hacer búsquedas, tanto a través de la voz o con Google Lens, por ejemplo, donde tú tomas una foto y te identifica el árbol, por ejemplo, si andas en una caminata, etcétera, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Ahí, anécdota, mi pareja le enseñó a su papá, a mi suegro, a usar Gemini. Imagínate. Gemini Live. Y entonces tenemos a Don Pipo, porque así se llama. Tenemos a Don Pipo usando Gemini, conversando. Entonces tú te fijas, desde ese punto de vista es súper increíble, porque en el fondo acerca también la tecnología a la gente, les muestra en el fondo lo útil que es la tecnología, que como tú dices, hay gente que puede ser un poco más reactiva, más reacia, ¿verdad? Pero cuando tú te vas amigando un poco, porque te das cuenta que tiene muchas funcionalidades para ti, desde ese punto de vista, entonces el uso se vuelve mucho más útil, se valga la redundancia, y mucho más cercano, ¿verdad? Y a veces vemos como que la tecnología suele o tiene el prejuicio de que nos separa, pero yo lo veo del otro lado, de que la gente, no sé, yo lo veo en mi caso, mis niñas le enseñan a su tata a ocupar algo. Y es como que también tiene ese lado humano de integración. Exactamente. Y en el fondo de reafirmar una relación, ¿verdad? Exacto. Donde nosotros siempre disfrutamos de personas mayores que te cuentan anécdotas o que te entregan información o sabiduría que te ayuda en la medida en que tú vas creciendo en la vida, y en realidad en esta vuelta tecnológica tiene lo otro, ¿verdad? Donde los más chicos o los más jóvenes le enseñan a las personas más grandes, y desde ese punto de vista también vas reafirmando una relación porque te vas volviendo una persona también que está apoyando a las personas desde ese punto de vista. No, muy, muy interesante charla, Ale. Agradecerte por venir a hablar sobre nosotros como el año en búsquedas de Google. Así que muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, muy entretenido. Y a ustedes, como siempre, recuerden T13.cl, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y si nos quieren escuchar, también estamos en YouTube Podcast. Así que, no, chao, chao.